Hola amigos, continuamos con la narración de la partida número 7 del libro Ajedrez Lógico, jugada a jugada. En esta ocasión con las blancas juega Rudolf Spielmann y con las negras Robert Whale. Esta partida fue jugada en Viena en el año 1926 y la apertura que se jugó fue una defensa francesa, la variante del cambio. E4. Con esta jugada se obtiene mucho. Se fija un peón en el centro del tablero. El peón domina D5 y F5 y evita que las piezas negras se ubiquen en esas casillas. La dama y el alfil de las blancas tienen inmediatamente espacio para respirar. E6. Con varios objetivos en perspectiva. Uno de ellos es el de evitar que las blancas dicten la apertura. Después de la respuesta convencional E5, las blancas pueden jugar la poderosa línea de la Ruy López, el gioco piano o apertura italiana, la partida vienesa, el ataque de Max Lange o inclusive algunos de los peligrosos gambitos. Otro de ellos es que la posición paralizada de las negras suele inducir un ataque prematuro, que puede ser desastroso para las blancas. Un tercer objetivo es que el peón en E6 apoye un avance mediante D5, ataque sobre el peón de E4, que puede hacer que la iniciativa cambie de manos. La defensa francesa no debe ser subestimada, pues oculta considerable energía tras una modesta fachada. D4. Si vale la pena establecer un peón en el centro, tener allí dos duplicaría los beneficios. D5. Las negras dan más movimientos a su dama y disputan el dominio del centro. Caballo C3. Claramente una excelente respuesta, pues el caballo se desarrolla su casilla apropiada, protege al peón de E4 y ataca la casilla D5. Caballo F6. Las negras, a su vez, llevan a su caballo del flanco de rey a la posición más fuerte con una ganancia de tiempo. Nuevo ataque sobre el peón. E por D5. Muchos jugadores prefieren aumentar la presión con alfil a G5, que sería aquí, en lugar de tomar el peón. Que desarrolle una pieza y deje impotente a otro enemigo. En lugar de esta jugada, con lo que se afloja la tensión, Spielmann, que gusta de las posiciones abiertas, elimina un par de peones a fin de dar a sus piezas mayor espacio para sus actividades. ¿Cuál jugada es mejor? ¿Cuál debería jugar el participante? La respuesta es la siguiente. Hay que hacer la jugada que se prefiera, la que mejor se acomode al propio estilo y temperamento. Si el participante es un jugador cuidadoso y precavido, que conoce el valor de un peón, que sabe que cada uno de ellos es una dama en potencia y que la pérdida de un peón puede significar la pérdida de la partida, deberá atenerse a jugar alfil G5 y a las aperturas del ajedrez de posiciones, el Ruy López, las aperturas del peón de dama, la de Reti y la inglesa. En cambio, si el participante prefiere el ajedrez atrevido y aventurero, y un peón es tan solo una barrera para que se desborde el ataque de sus piezas, deberá jugar las aperturas en que pueda desatarse su imaginación. El gambito Evans, la apertura danesa, el gambito del rey y otros gambitos. Los
mejores aperturas son aquellas en que el participante se encuentre más a sus anchas. E por D5. Mejor que tomar con el caballo. Las negras conservan un peón en el centro y liberan al alfil de dama. Alfil G5. Clava al caballo y amenaza con abrir la partida mediante alfil por F6. G por F6. Si dama por F6 hace que se pierda el peón de dama. Las negras quedan con un peón doblado débil. Alfil E7. La manera más sencilla de eliminar la clavada del caballo. El movimiento del alfil por solo una casilla no podrá parecer una gran jugada, pero cumple la primera ley del desarrollo rápido. Hay que sacar las piezas de la primera fila. Alfil D3. La actitud de este alfil es agresiva, especialmente contra el enroque en el lado del rey. Caballo C6. El debut de este caballo es aún más amenazador, pues amaga con tomar el peón de dama. Caballo G a E2. Después del acostumbrado desarrollo caballo F3, las negras clavan el caballo con alfil G4 y nuevamente amenazan al peón de dama. Las blancas podrían salvar el peón, digamos, con alfil E3, pero perderían la iniciativa. Después de la jugada del texto, si las negras clavan el caballo F3, repele al alfil y lo hace perder tiempo al retirarse. Caballo B4. Con la intención de eliminar una pieza peligrosa y también de obtener alguna ventaja al conservar sus dos alfiles. Alfil G3. Ahora vemos otra razón para desarrollar el caballo a E2. Las blancas quieren anclar una pieza en F5, posición dominante para un caballo o un alfil. Una pieza no necesita hacer más que permanecer allí y tomar un aspecto amenazador para descontrolar o desconcertar al enemigo. Caballo por D3 jaque. Misión cumplida. Las negras tienen una ligera superioridad técnica por retener dos alfiles de largo alcance contra el caballo y el alfil de las blancas, pero dama por D3 con una pérdida de tiempo. Las negras han hecho 3 jugadas con el caballo para cambiarlo por un alfil que solo se ha movido una vez. Además de eso, su caballo desapareció completamente del tablero, mientras que el alfil dejó una pieza en su lugar. El resultado es que las blancas tienen 4 piezas activas en el campo contra 2 de las negras. Las blancas están también preparadas para enrocar en cualquiera de los dos lados y movilizar rápidamente ambas torres. Si hay alguna ventaja, es de las blancas. G6. La jugada del peón impide que las blancas coloquen su caballo en F5, pero crea una debilidad orgánica en la posición de las negras, debilidad irremediable. Las casillas F6 y H6, que he marcado en rojo, que ya no están protegidas por el peón que estaba en G7, son débiles y lo serán de manera permanente. Adviértase que el peón fue inducido, pero no obligado a moverse hacia adelante.
La sola amenaza del caballo fue suficiente para inducir a las negras a hacer una jugada preventiva natural. Es la clase de jugada que 9 de cada 10 jugadores hacen automáticamente en situaciones semejantes, por lo que resulta muy importante saber cómo explotar sus defectos, pues no hay jugada débil a la que a no ser que se aproveche de manera adecuada. Enroque corto. Ninguna violencia. Por favor, hasta que se hayan traído las reservas. Blackburn solía decir: nunca iniciar un ataque hasta que se haya desarrollado la torre de dama. Las blancas obtienen la seguridad de su rey y sacan una torre de su escondrijo. C6. Fortalece el centro de peones y abre otra avenida para su dama. Torre de A a E1. Las blancas se apoderan de la única columna abierta, pues las torres deben estar en columnas abiertas o en columnas que puedan abrirse, y clavan al alfil. Vale la pena hacer notar que una pieza clavada no solo no puede moverse, sino que tampoco puede capturar. No protege a ninguna otra pieza, pues está completamente paralizada. De ello se deduce que no solo el alfil está inmovilizado y en peligro, pues puede ser atacado una y otra vez, sino que el caballo que depende de él para su protección no se encuentra ya a salvo. En pocas palabras, las negras se encuentran ahora amenazadas con la pérdida de una pieza mediante alfil por F6. Enroque corto del negro. El rey pone pieza en polvorosa, eliminando de paso la clavada de alfil y conservando su caballo. Estrategia de Spielman hasta este punto y la combinación decisiva que sigue hubieran complacido a Lasker, quien dijo en cierta ocasión: en el principio de la partida no hay que buscar combinaciones y es necesario abstenerse de jugadas violentas. Hay que buscar pequeñas ventajas, acumularlas, y solo después de haber alcanzado esos fines se buscan combinaciones con todo el poder de la voluntad y el intelecto, porque entonces debe existir alguna combinación por oculta que esté. Una ojeada basta para advertir que las blancas han alcanzado la necesaria superioridad de posesión. Si hay una combinación de la que pueda echarse mano, deberá hacerse ahora, antes de que las negras tengan tiempo de reorganizar sus piezas para la defensa. Ahora, cuando tienen 5 piezas en juego activo contra las 2 de las negras, ahora, cuando tienen una columna abierta, es suficiente. Allí debe estar la combinación. He aquí el razonamiento de las blancas. El adelanto del peón G a G6 de las negras ha privado al caballo de un apoyo estable. Esta está todavía defendido por 2 piezas, pero si no estuviera allí el alfil quedaría defendido solo una vez. Efectivamente, si el alfil no estuviera allí, el caballo estaría clavado y sujeta a un ataque duradero. El alfil aparece en ambas ecuaciones. Evidentemente, el alfil es el criminal y hay que destruirlo. Y hay que destruirlo inmediatamente, antes de que las negras tengan tiempo de hacer su jugada alfil a E6. Así que torre por E7. Cuando conocemos las ideas que los inspiran, qué sencillos nos parecen los sacrificios, dice Snoko-Barovsky. Dama por E7. Las negras tienen que recuperar la pieza, dejando al caballo clavado y blanco de un futuro ataque. Dama a F3.
ejerciendo presión sobre la clavada y amenazando con tomar el caballo. Rey a G7. El rey sale al rescate. Vamos a ver una defensa alternativa, que sería cubrir con alfil a F5, en la cual seguiría caballo por F5, peón de G por F5, dama a G3, amenazando dar un jaque al descubierto. Rey puede irse a G7, de la cual seguiría alfil por F6 jaque, rey por F6, dama a H7, rey a E6, torre E1, jaque, rey a D7 y dama por E7 jaque. La otra opción que tenemos en lugar de la jugada del texto, que sería jugar la dama, el alfil, dama, rey a G7, sería jugarlo a H8, de lo cual resultaría dama H8, rey G7, dama H6 jaque, rey G8 y alfil por F6. Bueno, regresamos. Caballo a C4. Otra vez, la amenaza inmediata de las blancas es sencilla: alfil por F6, ganando instantáneamente. Peón de dama por E4. Las negras deben tomar este caballo o perder el suyo. Caballo por E4. Son las tres piezas que atacan ahora al indefenso caballo. El ajedrez no es para los blandos de corazón, dice el proverbio francés. Las blancas amenazan ahora alfil por F6 jaque, seguido por alfil por E7. Dama a E6. Si hubieran jugado dama a E7, a E4, las blancas tienen la agradable disyuntiva, o sea, de ganar la dama con alfil por F6 jaque, eliminando al protector de la dama, seguido por dama por E4, o de forzar el mate mediante dama por F6, rey G1, alfil H6, seguido por dama G7 mate. Alfil por F6 jaque. Recuperan una pieza y limitan las negras a 2 jugadas. Rey G8. Si hubieran jugado a rey H6, dama a F4 jaque, pero como no se jugó esa, retrocedemos y dama juega a F4, amenazando con la invasión final en H6, seguida por un mate en G7, triunfo en las casillas negras. Las negras, impotentes para evitar el mate, abandonan el juego. Hasta la vista.